Continuamos en esta emisión especial de Hay Plata a un año del gobierno de Javier Milei. Ahora vamos a conversar con Jonathan Bastida sobre economía. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias por sumarte a esta emisión especial. Te queremos preguntar para arrancar, ¿qué es la enfermedad holandesa y qué tiene que ver con la Argentina de Milei? Bueno, me parece que para arrancar no es un término que se me haya ocurrido a mí sacarlo de la galera, sino que en las últimas semanas uno ve los distintos medios, analistas que empiezan a hablar de la posible enfermedad holandesa en la Argentina, que en realidad es un nombre que se empezó a usar desde la década del 80, a partir de un fenómeno que se vio en Holanda a fines de desde el fin de la década del 60, Ujú. de una situación en la cual habían encontrado una cantidad importante de reservas de gas natural. Eso generó un boom de exportaciones de ese producto, y terminó valorizando muchísimo la moneda holandesa. Eso aumentó el poder adquisitivo del mercado interno holandés, sobre todo de cara a poder importar bienes de consumo final, y la consecuencia de todo eso es que terminó desestructurando la industria de ese país. A Bueno, ver, explica un poquito más esto. ¿Por qué que a vos te ingrese mayor plata es un problema para una economía? Pues suena contraintuitivo. claro, lo que pasa que ahí lo que ves es que me parece que hay una cuestión un término que usamos varias veces, que es el de renta de la tierra. La valorización o la capacidad del aumento del poder adquisitivo en este caso una economía como la holandesa o la argentina, como vamos a ver ahora, no viene de la mano de un aumento de la productividad, sino que te ingresan dólares casi regalados, por decirlo de alguna forma, Ujú. dólares extra por alguna particularidad natural de Bien. tus recursos Y de naturales manera inesperada. y de manera inesperada. Digo, para que te des una idea y hacer una comparación, bueno, vos que sos futbolero, capaz y sobre todo para los oyentes les permita entenderlo mejor. Imaginémonos que tenemos un club típico argentino que de golpe les llegaran dólares de los jeques, ¿no? Y entonces con esa plata vos empezás a comprar estrellas de acá, de allá. Ujú. eh, y claro, ¿qué pasa con las inferiores? Por un lado, lo más probable es que con tantas estrellas nunca debuten esos Claro. jugadores de inferiores. Por otro lado, probablemente también es posible que la estructura de inferiores se desarme por completo. Y si a eso le sumas que este gasto extraordinario de compra de estrellas y no terminen repercutiendo en algún beneficio económico, perdés todo o no ganás las expectativas que tenías generadas, se te retiran esos recursos y ¿qué queda después de eso? Nada, inferiores desarmadas y jugadores que quizás estuvieron inferiores un tiempo, pero que emigraron. Digamos, como uno puede decir, emigran los argentinos, emigran los holandeses. eh, Bien. Una gran expulsión de población. exactamente. Bien, y bueno, vos mencionabas que este concepto de enfermedad holandesa tiene que ver con el descubrimiento de unos yacimientos gasíferos en los Países Bajos. Bueno, inevitablemente me suena acá en Argentina, Vaca Muerta y el litio en el noroeste, ¿no? De Argentina. ¿Estamos hablando de lo mismo? Algo por el estilo, pero uno podría decir que en general a largo plazo la Argentina siempre estuvo con el peligro de la enfermedad holandesa, porque recordemos que la Argentina es un país que por más que tenga un aparato industrial importante, el único sector que genera divisas es el agro. Y el agro genera divisas no en relación a la productividad del trabajo, que es bastante importante, sino que además tiene un plus de ingreso, que es esto que nosotros decimos la renta diferencial, que no tiene que ver con las inversiones concretas, sino con la cuestión de las cualidades naturales del suelo. Entonces es un ingreso de dólares extraordinario por encima de la producción real. Bien, o sea, vos decís que eso es algo recurrente en la historia argentina. ¿Cuál es la novedad ahora en el gobierno de Milei de esta Bueno, situación? acá tenés, la novedad es que digamos, se te suma otro mecanismo de generación de recursos, de estos dólares extra o este plus de ingresos, que es justamente la posibilidad de que repunte Vaca Muerta, que genere una cantidad de dólares importantes. Estamos hablando de prácticamente otra pampa húmeda. Además hay perspectivas otra vez del desarrollo del sector minero, sobre todo vinculado al litio. Ujú. Pensemos en la transición energética y el cambio de matriz a nivel mundial, que eso se está discutiendo, y también el cobre vinculado a eso mismo. Entonces, en ese sentido, la Argentina puede llegar a tener en las próximas décadas un boom de exportaciones de materias primas que se sumarían a la clásica exportación del complejo sojero. Bueno, ¿y cuáles podrían ser las soluciones para esto? Me imagino que el gobierno de Milei no las tiene, pero nosotros a través de nuestra plataforma Argentina 2050
¿Cómo podríamos encarar esta situación? Mira, la perspectiva que tenemos ahora con Milei es que seamos, como dijo Eduardo en su cuenta de Twitter, que seamos la hermana pobre de Australia. ¿En qué sentido? Australia hace lo mismo. O sea, Australia es un país que vive enferma de esta cuestión, de este síndrome. Pero es un país que tiene una población que es la mitad de la Argentina. Claro. Podría usar el caso más extremo, Nueva Zelanda, que exporta casi lo mismo que la Argentina en dólares, exporta lo mismo, pero son 5 millones. Entonces vos podés mantener digamos, con esa estructura quizás una población de hasta 20, 25 millones. Acá en la Argentina somos 50 millones. Por lo tanto, lo que va a terminar pasando con eso, sobre todo porque estos sectores no generan empleo como el sector Sí, sí, manufacturero, sí, sí. lo que vas a terminar pasando es desarrollando una estructura muy importante que quizás genere un efecto de arrastre sobre el resto de actividades económicas, pero que no va a lograr absorber la masa de desempleados que vas a tener. Te vas a quedar con dos Argentinas, básicamente. Una empleada vinculada a ese sector dinámico y después la inmensa mayoría de la población, estamos hablando más de la mitad de la población, que no va a encontrar empleo productivo. Y probablemente tengamos algún efecto de migración incluso más importante de lo que vimos incluso posterior a la crisis del 2001. Ahora, ¿qué podemos proponer nosotros? Ahí va. Bueno, que es lo más importante para salir de esta dinámica, porque siempre estamos entrampados entre la enfermedad holandesa o defender todo el aparato industrial ineficiente, que tenemos que de por sí ya es ineficiente, y eso explica que nos pegue la enfermedad holandesa, porque Claro. Estados Unidos también tiene recursos naturales, Sí, sí. pero no tiene este problema porque esos sectores, el sector primario es un sector minúsculo de toda la economía que es industrializada, tiene servicios que son Ujú. competitivos a nivel mundial. La Argentina no es el caso. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como para compensar esta situación y aprovechar esos recursos? Y bueno, el Estado tiene que centralizar esos recursos, la renta minera, la renta del petróleo, la renta de la tierra, a través de distintos mecanismos para desarrollar un aparato industrial importante, pero que no es simplemente dar ventajas, como hasta ahora se ha visto en la Argentina, dar exenciones impositivas y cuestiones por el estilo, sino que el Estado se ponga en el trabajo de planificar, de montar fábricas estatales, incluso atraer capitales privados para crear empresas mixtas. Entonces, ahí podrías no solamente ganar en escala por la vía de la centralización estatal o la centralización a través de empresas mixtas, sino que además subirías muchísimo la productividad del trabajo. Entonces, esos recursos, en vez de ser un problema, serían una gran virtud. El tema es que con esta estructura social y económica, este boom exportador lo único que va a generar es más miseria y que sobren efectivamente más de la mitad de los argentinos que vivimos hoy. Bueno, muy claro, Jonathan, como siempre, conversar con vos. Recomendamos también el podcast que tenés en el canal, Dato Mata Relato, donde ahí abordás distintos temas de economía. Y queda claro que, como en otras cuestiones, la solución no pasa por las ideas libertarias, no pasa por financiar un Estado bobo, sino que tenemos que seguir militando la propuesta Argentina 2050. Muchas gracias por haber participado en esta emisión de Plata, Jonathan. Bueno, muchas gracias a vos. Nos A estamos vos. viendo.